que ustedes van a encontrar, así que bueno, me parecía importante establecer cuáles son los elementos que tenemos que buscar para el diagnóstico y cuáles pueden ser los posibles diagnósticos diferenciales cuando el dato clínico es edema de miembros inferiores. Así que Andrea tenía unos casos que había conseguido y bueno, la idea es que vaya mostrando los casos. Andrea, no sé si vos podés compartir la pantalla o yo te tengo que poner acá. ¿Estás ahí, Andrea? Andrea recién me mandó que había ido hasta el baño un segundo y ahora se ve que ya viene. Discúlpeme que tengo mala conexión acá. Se me cortó a mí porque estoy con el teléfono. ¿Vos tenés los casos, Florencia? Sí, estoy viendo porque tengo la pantalla, la compu media ahí, pero para ver si puedo presentar. Necesito que me dejes porque no me permite compartir. ¿Cómo era eso? ¿Cómo era que se ponía? No sé si donde dice share screen, si ahí no te deja como... Sí, gracias. Como habilitar el resto. Ahí está, ahí te habilité. Ahí está Andrea. Ahí está. Ah, vos, André, ¿querés compartirlo? Ahí la gata. Ay, sí, no tengo que encerrarlo. Déjala, pobre. Sí. Es que va a ser peor si lo encierro. Sí. Estaba en un Ateneo del Inca y había un veterano que tenía atrás una torre y de repente arriba se mueve algo, se había subido el gato que era ¿viste esos juguetes de gato? Yo tengo gato, pero nunca se me pudo comprar una cosa de esa. Y de repente el gato estaba ahí atrás como una estatua. No, yo creo que si la encierro va a ser peor. Bueno. Para que ahí... Ahí va, la mía se corta. Y Federico está ahí escuchando, ahí con la niña. Pero ¿Ahí se ve bien? Sí, se ve bien. André. A ver, ahí. Ahí va. Ahí está, sí. Bien, no sé cómo querés, Liliana. Fue como una recolección de datos que fui como encontrando por ahí. Sí. Es difícil encontrar uno así como en vivo, o por lo menos esta semana. Y tal, fueron casos de colegas y profes que con buena voluntad nos pasaron y tal, y los pusimos en la presentación. Bueno, sí, vos decís que no, claro, que en la foto estática es difícil de poder sacar conclusiones, que videos no tenés muchos. Tengo un par, sí, tenemos dos a continuación. Bueno, es que voy a cambiar el micro. A ver, ¿hola? Sí. Es mi micrófono que anda mal, que lo voy a cambiar. ¿Hola? Sí. Siento como una interferencia, no sé si es la mía o sigo sintiendo la misma interferencia. Bueno. Sí. No, se siente. ¿La interferencia o se escucha bien? Se siente la interferencia, pero creo que se deja... Sí. Comprende igual, se escucha bien. Sí, no sé, es mi conexión que está mal. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a apagar mi video, porque eso me está diciendo acá que... ¿Que es inestable? Sí, que está inestable. Voy a apagar mi video, a ver si con eso mejora. A ver si... Ahora está bien, yo no escucho nada. Está. Creo que ahora se mejoró. Bueno, Andrea, dale. Si querés mostrar los casos y yo después muestro algunos que tengo. Bien.
Este es un caso que nos pasó el doctor Crisi. Bueno, si bien no tenemos un dato clínico concreto en realidad, tampoco, justo este caso, no sabemos bien la localización, pero lo que podemos observar en modo B, como se observa en la imagen de la izquierda, podríamos ver que hay, se visualiza lo que nosotros pensamos un trombo ligeramente hipoecogénico, que después con el Doppler color vimos como un vacío de flujo, como que obstruye el vaso, y este es un corte transversal y este es un longitudinal. No sé, Flor, si querías aportar No, algo más. en la primera imagen que no tiene, digamos, que no está con el Doppler color, en realidad suponemos que si lo está comprimiendo, sería una estructura que no sería compresible. Eso es como que está ahí, nos queda la duda porque no lo estamos viendo o sea, no tenemos un video. No tenemos la maniobra claro. Y después... Y tampoco podemos saber... Sí. Perdón, sí, no, dale, Andrés. No, si bien no podemos inferir el tamaño y el calibre del vaso, podríamos inferir por la ecogenicidad del trombo que podría corresponder con una trombosis aguda. Claro. Bien, Sí, bien. porque en el L como está, digamos, de calibre como parejo, no está aumentado. Y lo otro es que no sé si acá se nota mucho en las fotitos, o sea, que están con un PRF bajo y que igual no hay señal al Doppler. Sí. ¿Me escuchan? Sí. ¿Ven mi puntero o no? No. No. A ver, no sé cómo hacer para... No, esa es Andrea. No, si querés mostrar en la primera imagen, sí. Ahí en el transversal, están viendo con el modo B, y bueno, lo que hay que ver primero es si logran identificar un contenido de mayor ecogenicidad. A veces cuando el trombo es muy agudo, puede ser muy hipoecoico y no verlo en el modo B. Arriba a la derecha tienen el mismo corte transversal, pero con el Doppler color, como tú dijiste, Florencia, hay que ajustar y ver si tienen el PRF suficientemente bajo como para detectar flujos venosos. Y lo ideal es colocar el color como está en la foto de abajo, en el longitudinal, porque en el transversal la ausencia de Doppler color no es una garantía de que el vaso esté obstruido o no, porque no tenemos certeza de cómo estamos con el ángulo Doppler al estar en un corte transversal. Por lo tanto, el corte de abajo sí, con un PRF bajo y con un ángulo acorde y en un corte longitudinal del vaso, podemos asegurar que ese vaso por lo menos no tiene vascularización con Doppler color. Y para terminar de certificar eso, lo que hacemos es ponemos el espectro Doppler y vemos que realmente no hay flujo en el interior. Y una maniobra que es fundamental, y lo que tú decías, que está bueno partir la pantalla en dos en el modo B y hacer una imagen con el vaso sin compresión y a la izquierda y con compresión a la derecha, para ver efectivamente y ponerle en la foto compresión que ese vaso no se comprime. ¿Por qué es eso? Porque la maniobra más sensible para detectar trombosis es justamente la ausencia de compresión del vaso. O sea que si la vena no tiene un trombo en su interior, se va a colapsar totalmente y la estructura va a desaparecer. No vamos a ver ni siquiera las paredes. Si la vena se comprime parcialmente, bueno, puede suceder. O que las paredes de la vena estén engrosadas, cosa que suele suceder cuando hay secuela de flebitis, o directamente no se comprime para nada cuando es una trombosis que ocluye totalmente el vaso, o se comprime algo y hay y uno ahí tiene que ver si lo que está viendo es una trombosis parcial y si hay algún sector de recanalización del vaso. Por eso la maniobra de compresión es fundamental, y el estudio dinámico, como decía Andrea, mostrar un video puede aportar para lo que es entender, digamos, lo que está sucediendo. Otra cosa respecto a la topografía del vaso no es menor, porque a mí lo que me llama la atención, si fuera un vaso profundo, si fuera una femoral superficial o una poplitea, o una femoral común, si fuera un vaso profundo, que estaría constituyendo una trombosis venosa profunda, ¿qué es lo que les tiene que llamar la atención?
Para diferenciar una superficial de una profunda, decís, Liliana. Exacto. Sí, eso tengo entendido que, no sé, lo único que sé es que cuando es superficial hay un cordón palpable a nivel del tejido subcutáneo, pero no sé a nivel, no sé si es eso. Sí, eso es una cosa, digamos, clínica, que la tromboflebitis, sobre todo cuando es aguda, clínicamente es muy, muy sugestiva, hay un cordón indurado y además la piel a ese nivel tiene cambios inflamatorios, duele mucho, pero desde el punto de vista de la imagen y de la anatomía, las venas superficiales tienen una característica distinta a las venas profundas. Ahí Leti puso en el chat que no veía veía arteria. Ahí está, que no se ve la... Exacto. No vemos la arteria. Perfecto. Sí, no lo vi el chat. Muy bien, Leticia. No se ve la arteria en el caso de si pensáramos que esto es una vena profunda, por lo cual tenemos que pensar que es una vena superficial. Y si es una vena superficial, ahí sí, no, con estas imágenes no podemos saber si se trata de la safena interna, de la safena externa, de alguna colateral. Eso es muy difícil si no sabemos en qué sector del miembro estamos. Tanto la safena interna como la externa se ven en un desdoblamiento de la aponeurosis, lo que se llama un ojal aponeurótico. En el corte transversal se ve como una forma como de un ojito en el cual discurre la vena, y no veo ese ojal aponeurótico yo en este caso. Y además la vena superficial, tanto la safena interna como la externa, son mucho más superficiales, valga la redundancia. Vieron que está bastante profundo respecto a la piel y al tejido celular subcutáneo. Entonces, ¿cuál sería la otra opción para la topografía de esta vena que ustedes están viendo? ¿Puedo tirar una? Sí. No sé, pero no estoy segura en realidad. La poplitea. Bueno, la poplitea va junto con la arteria, y yo ahí la arteria no la veo. Pero, ¿qué otra puede ser? ¿En dónde parece estar? ¿En qué plano parece estar esa estructura? En el plano muscular. Ahí está, muy bien, en un plano muscular. Entonces, las venas de pantorrilla son dos grandes grupos. La que acompañan los ejes arteriales, que son las venas tibiales posteriores, tibiales anteriores y peroneas, que ustedes saben que el sistema venoso profundo generalmente es una vena y una arteria hasta la poplitea. A veces hay duplicaciones, en algunos casos hay duplicaciones, pero son variantes. En general es única vena y arteria, pero por debajo de la en la pantorrilla, por debajo de la poplitea, las venas son dobles y acompañan los ejes arteriales. Como dijimos que esto no vemos un eje arterial al lado, descartamos que sea la tibial posterior, descartamos que sea tibial anterior y peronea, y nos van quedando los lagos venosos de pantorrilla. Los lagos venosos de pantorrilla normalmente no se ven, son muy difíciles de ver porque ustedes, el paciente acostado, todo el sistema venoso se colapsa, quizás de pie los pueden ver mejor, pero esas venas normalmente se colapsan fácilmente y están en el seno del plano muscular, tanto del sóleo como de los gemelos. Pero cuando se ven bien, justamente en dos situaciones. Una, cuando está trombosada, como es el caso, que las ven bien, y cuando comprimen ahí, al paciente le duele y refiere un dolor exquisito en ese lugar, que es otro elemento semiológico que van a ir a buscar para buscar la trombosis de lagos venosos, que para ustedes que están empezando y son principiantes son las trombosis más difíciles de valorar, porque hasta poplitea femoral, común, superficial y poplitea es muy sencillo si uno sabe la anatomía. Es bastante sencillo el diagnóstico de la trombosis venosa profunda aguda, pero por debajo de la pantorrilla, no solo por los principiantes, sino que todos los textos lo dicen, la sensibilidad del Doppler baja mucho, entre otras cosas por la dificultad de la exploración. Pero una cosa que agrega mucho a la semiología es preguntarle al paciente dónde le duele. Cuando ustedes no encuentran trombosis ni en la femoral ni en la poplitea y el paciente viene por edema y empastamiento de pantorrilla, pregúntenle dónde le duele, buscan en dónde le duele y pueden ver estas estructuras de esta manera, que no acompañan arterias
y que están en el seno de una estructura muscular, que parece ser, si seguimos tirando cosas, parece ser central en la línea media. ¿Por qué les digo esto? Y si es central en la línea media, es el sóleo. ¿Por qué les digo esto? Porque en la primera imagen, modo B, corte transversal, en el plano superficial, yo no sé si no estoy viendo eso que estás señalando tú, el ojal aponeurótico donde va la safena externa, que como suponemos que está comprimiendo, desapareció. Y entonces, si pensamos que eso es línea media, entonces ya estamos topografiando que esa vena es del sóleo, y es una vena que no se comprime. ¿De acuerdo? ¿Se entendió esa explicación? Sí. Porque eso que está señalando Andrea ahí, mostralo, es el desdoblamiento de la aponeurosis, y en el centro normalmente se ve una estructura tubular redondita en línea media en la pierna posterior, que es la safena externa. ¿Por qué no la estamos viendo? Bueno, porque suponemos que se está comprimiendo en esa imagen que se tomó, ¿sí? Por eso está bueno hacer las dos imágenes, partir la pantalla en modo B y hacer una imagen sin compresión y una imagen con compresión al lado para que se vea que estoy comprimiendo la vena safena, pero no la vena profunda. Y hay que hacer una compresión bastante, a ejercer presión, y el paciente va a decir que le duele, y bueno, hay que hacer presión para intentar comprimir la vena profunda. Les dije que las venas de la pierna son difíciles de ver en algunas situaciones y a veces se ven muy bien. La otra situación en la que se ven muy bien es cuando el paciente tiene insuficiencia profunda y tiene reflujo profundo, o cuando tiene varices. Las venas profundas a veces se ven muy dilatadas y ustedes van y las comprimen y se comprimen fácilmente, pero en esa otra situación también son venas que se ven muy bien. No sé si tienen más de este caso. Lo dije al pasar de la sensibilidad del Doppler, pero bueno, eso está bueno que sepan que la sensibilidad del Doppler disminuye en ejes de pierna, por estos motivos que acabamos de decir. Pero también no es menor por las implicancias terapéuticas. No es lo mismo una trombosis femoral o poplitea que una trombosis infrapatelar. La gravedad y el riesgo de tromboembolismo obviamente es mayor cuando vamos de la poplitea hacia arriba. Pero ¿por qué es importante el diagnóstico de estas trombosis que se llaman infrapatelares? Porque si al paciente no lo diagnosticamos de que tiene esta trombosis infrapatelar, la trombosis va a tender a seguir evolucionando y se va a progresar a poplitea y a femoral. Por eso es importante tratar de buscar este diagnóstico, que es el típico paciente que viene con dolor, edema y empastamiento de pantorrilla, que es un dolor que aparece en forma súbita. Súbita, bueno, ahí tienen que interrogar bien, no es tan súbita tampoco, porque muchas veces estos pacientes tienen otros diagnósticos, tienen hematomas interfaciales, tienen desgarros musculares, y uno tiene que ahí interrogar específicamente, por ejemplo, si hizo algún movimiento o hizo algún deporte, porque a veces justamente el diagnóstico diferencial es con esas lesiones musculares. Pero esta estructura así, tubular, alargada, que la ponemos en el transversal, en el longitudinal, bueno, no hay duda de que corresponde a una vena trombosada. Bien. Así que ahí está, repasamos el diagnóstico de la trombosis. Entonces, no sé si tienen alguna otra, dale, pasa el caso 2 y en todo caso lo vemos con el segundo caso. Sí, dale. Son 8 en total, Liliana. Bueno, dale. Está bueno ese. Primero la topografía. Lo que nos llamó la atención primero es el material. Estamos en el callado de la safena. Perfecto. Primero la topografía, que estamos en el callado de la safena. Entonces, eso es un corte longitudinal.
Y en el video creo que se llega a ver una estructura refringente que se mueve, que es la válvula, que Sí. ahí está. Mostrala un poquito. Sí, ahí, esa es la válvula, en donde confluye la safena interna en la femoral común. Y entonces, en ese corte de longitud, esa es la válvula, perfecto. Y ahí no está comprometida. Eso es muy importante, decir que la trombosis no se extiende o que no llega a la femoral común. Entonces, de ese trombo en safena interna, ¿qué pueden decir? ¿Por qué dicen que es un trombo? En realidad habíamos dicho con André que en realidad veíamos un material ecogénico dentro de la luz, que corresponde al trombo, que lo habíamos adherido a la pared ahí de la vena, y que tiene ahí como un cierto movimiento, y que en realidad esto como que por las características, digamos, que está adherido así más lateralmente, y la ecogenicidad como que podía ser más subagudo, en una etapa más subaguda. Bueno, en realidad, sí. No sé qué opinan los demás en cuanto a la evolutividad. Al tiempo de evolución. Sí, porque como que hay una contradicción en lo que estás diciendo. Si el trombo tiene cierta movilidad... se le ve más reciente. Sí, más. sí. O sea, para establecer la etapa evolutiva del trombo, lo que dijimos, cuando es agudo, puede ser tan hipoecoico que a veces no lo vemos. Eso es cuando es agudo. Y después, con el tiempo, la ecogenicidad del trombo va a ir aumentando y va siendo cada vez más hiperecoico. Vos dijiste que era subagudo porque era más hiperecoico. Sí. Exacto. Eso lo íbamos pero otra cosa que habla de que es un trombo agudo, no solo la ecogenicidad, es el diámetro. Cuando el diámetro está aumentado, cuando el trombo es agudo, el diámetro de la vena aumenta. Sí, la vena aumenta. Y ahí parece aumentado. Y ahí está un poquito, sí. Más allá de que esa vena, yo no sé si no es insuficiente, ya no estaba dilatada de antes. Esa es una cosa interesante, que hablar de insuficiencia venosa en el contexto de una trombosis superficial es medio arriesgado, porque la trombosis en sí, como dijimos, te va a aumentar el calibre de la vena. Y establecer si hay reflujo o no hay reflujo cuando hay un trombo inserto como que no está bueno. Pero me parece que la vena está dilatada, el trombo sí es ecogénico, pero vos dijiste que una cosa importante, que en el sector anterior está bastante adherido, pero viste que en el sector posterior, allá atrás, todo el sector posterior, todo eso está bastante libre, y cuando vos lo pones en el dinámico, se mueve. Entonces, exactamente. Y viste que en el sector posterior tiene sectores más hipoecoicos. No sé si viste que es heterogéneo. Ahí yo no sé si es la foto o qué, pero me parece que acá sería importante decir que la trombosis que tiene una trombosis aguda, porque por todas las características que dijimos. Y el otro elemento que te habla de la evolutividad, que es muy importante, es el clínico, digamos, cuánto hace que empezó con los síntomas. Claro. Y generalmente estas trombosis, acá está mostrando lo que se llama extremo proximal del trombo, pero no mostrás toda la vena. Estas trombosis progresan desde la pierna, y generalmente a punto de partida de varices, de insuficiencia venosa, hay éstasis, eso favorece. Acá tienen que repasar lo que era la tríada de Virchow, que es digamos, lo que explica un poco la fisiopatología de la formación de la trombosis. El éxtasis venoso lo produce, es un factor de riesgo, y esa trombosis va evolucionando desde la pierna, y el paciente comienza con dolor en la pantorrilla, tiene cordones varicosos, tiene sectores indurados, le duele la cara interna de la pierna, pero esa trombosis va progresando en sentido proximal y va ascendiendo. Y a veces clínicamente ese ascenso no es tan fácil de ver. Por eso a estos pacientes se les pide este estudio para confirmar la trombosis, que ya la sabemos que clínicamente la tiene. Pero lo más importante de todo es ver la extensión proximal del trombo, que es lo que usted está mostrando en este video. Es decir, a cuánto se localiza del callado, que lo pueden medir. En este caso lo pueden medir, ya que será 1 o 2 centímetros, el trombo se localiza
con respecto al callado. Y también, otra cosa importante, pueden medir el sector libre del trombo, que sobre todo es más importante medirlo cuando esto mismo se produce en la femoral o en la poplitea. O sea, todo esto que estamos diciendo, esta misma imagen, si yo hablamos de esto y pensamos que esto es una femoral, son los mismos criterios. Tenemos que decir hasta dónde se extiende el sector proximal del trombo, desde dónde viene, hasta dónde se extiende, y lo más importante es ver la cabeza del trombo, si está libre, como en este caso, o si está adherida. Y cuando es femoral, lo importante también es, si estamos en femoral común y hay trombosis, bueno, tenemos que ir hasta la ilíaca y ver hasta dónde se extiende. ¿Por qué es importante eso? Porque el trombo libre me habla de una mayor... riesgo. Claro, de Más una... riesgo de trombosis. De embolismo, ahí está. Mayor riesgo de embolia pulmonar, de que ese trombo se desprenda. Y en el caso de estas trombosis superficiales, también es importante decir hasta dónde se extiende, y no es raro que esta trombosis se introduzca. Imagínense que esta trombosis sigue progresando y lo que puede llegar a pasar es que se introduzca en la femoral. Ahí está, en la femoral común, y eso directamente puede producir también una embolia. Por eso estos pacientes, cuando tienen extensas trombosis superficiales que casi comprometen el callado, son candidatos a cirugía. Se les tiene que ligar el callado para evitar la embolia. Bien. Todos estos diagnósticos prácticamente se hacen con el modo B. Como ven ahí, prácticamente el Doppler color lo que va a ver es que no hay flujo y que puede haber un flujo como filiforme. Bueno, a ver, ese es lo mismo que estábamos hablando. Ahí es impresionante, nunca había visto un trombo tan largo, porque eso debe medir como 2-3 centímetros. Y fíjense, ustedes acá, cuando ven esta situación, no se les ocurra comprimir la pantorrilla, está contraindicada la maniobra de compresión distal. O sea, claro. Lo mismo que estos pacientes vienen caminando, no los manden caminando. Entonces, tienen que llamar y decir, mire que este paciente tiene una trombosis, llévenlo en silla. Está contraindicado, o sea, estos pacientes tienen que hacer reposo y está contraindicada la maniobra de compresión distal. Entonces, la maniobra de compresión distal es muy útil cuando no hay trombosis y cuando quiero terminar de certificar que entre el sector que estoy explorando proximal y distal, donde yo comprimo, no hay ningún obstáculo. Entonces yo comprimo la pantorrilla y proximal veo que hay un aumento de flujo. Pero en estos casos donde hay trombosis no está recomendado. Y bueno, y aquí lo mismo. Viste, Florencia, que este trombo es bastante ecogénico, pero no vas a decir que es una trombosis subaguda. No, claro. El tema es que a mí, por ejemplo, la duda que me surgió teniendo estos dos casos fue que la sumatoria, o sea, veía que en el anterior sí tenía una movilidad, pero lo veía mucho más adherido a la pared. Entonces dije, esto es como que me pareció que era más evolucionado que, por ejemplo, que comparándolos. Sí, claro. Pero ese fue el razonamiento, pero siguen los dos igual en la tapa aguda. Sí. O sea... Ahora, ¿qué vena es esta? Bueno, está difícil. Eso fue el dato que teníamos. La poplitea. Nos pasaron. En este sí tenemos. Es la poplitea, perfecto. Vieron que acá no se ve la arteria, pero bueno, casualidad, porque es un corte además longitudinal. Si tuviéramos un corte transversal veríamos la arteria. Bien, perfecto. ¿Pasamos al siguiente? Sí, tampoco está bueno que comprima mucho ahí la poplitea, no anden masajeando el trombo ahí que... Dale, a ver esa. Bien, caso 4.
Bueno, ahí está, ya la localización está indicada. Sí. Sería como del sector de la región posterior de la pierna, a nivel del gemelo interno, del lado derecho. Y lo que señalamos ahí con la flechita, que vimos que tenía una trombosis. Para agregar en este caso, del lado derecho, lo que veíamos, el tema de la recanalización, que está ahí como que hay que ver, primero que nos habla de la evolución de la trombosis, si tienen, ¿no?, la recanalización, sí. Y después hay que evaluar el tipo de recanalización, si es parcial, si es total. Y en este caso, lo que, bueno, tratamos de analizar con Florencia, y lo que vimos es que en el corte longitudinal nosotros interpretamos la recanalización como, bueno, este sector de repente un poco más hipoecogénico, que deja como por debajo del trombo. No sé, Liliana, si nos puedes ayudar. Ya lo estuvimos mirando, pero, o sea, la pusimos, pero nos quedaba obviamente que la duda, porque no sé si eso hay que verlo más con el Doppler o así en modo E. Para ver el tema de la recanalización, lo que tenés que ver es, bueno, esto puede ser dos cosas, puede ser una recanalización, pero también puede ser el extremo proximal del trombo, como estábamos viendo hoy en los casos que estuvimos discutiendo, sí. O sea que ahí ya es muy más difícil. Si eso no es el extremo proximal del trombo, sí, este trombo ya estaría en una etapa un poco más evolucionada, y podríamos ver que con el Doppler color en el longitudinal hay sectores de flujo, sobre todo periféricos, y después el trombo mismo empieza a tener sectores de flujo en el interior, porque se empieza a reconstituir. ¿Y por qué se reconstituye el trombo? Porque generalmente el paciente, ya después que se hace el diagnóstico, comienza con el tratamiento. Entonces, estos pacientes generalmente es lo que vemos en los controles, cuando comienza la anticoagulación. A mí lo que me queda la duda de la primera imagen de transversal es si no tiene una trombosis de las dos venas. Las dos, son las dos. Sí, esta es más evidente, pero acá también parece que tiene. Sí, es trombosis de las dos. Y después lo que está bueno es ver, tratar de ver la longitud en extensión de la trombosis, y eso es importante para justamente establecer el control evolutivo, porque el paciente se hace el diagnóstico, empieza el tratamiento y después va a venir a control. Entonces, cuando viene al control, está bueno saber cómo estaba antes, y para eso, bueno, o documentamos bien lo que hacemos, y además lo escribimos, tenemos que hacer las dos cosas, documentarlo y escribirlo en el informe, cuál es la longitud y en qué sector está localizada la trombosis que vimos, para que el que venga después a hacer el control no le queden esas dudas, que es la que estamos discutiendo ahora. Bien. Si lo que estamos viendo es una recanalización, o si es que el trombo progresó. Eso, si no tenemos el previo, es complejo. Y después está la otra situación, que el paciente, puede ser que este paciente consultó, nunca le vieron la trombosis, y viene consulta de vuelta después de un mes, por ejemplo, de evolución, y capaz que ni siquiera le hicieron tratamiento, y el trombo puede espontáneamente dejar de no progresar más y recanalizarse, pero son las situaciones menos frecuentes. En general, el paciente viene ya con el diagnóstico. A veces el diagnóstico es clínico, a veces ni siquiera se le hizo el Doppler, y viene para ver cómo es la situación actual, con el objetivo de poder retirar la anticoagulación. Lo que habíamos leído con Florencia era que en la recanalización, o sea, que podías como diferenciar la parcial de ausencia de recanalización, como, o sea, por el calibre del vaso, era una que como que en la parcial se disminuye. No sé si este sector puede corresponder a eso, y que las paredes del vaso como que se veían engrosadas. Y no sé si, pregunto yo, si esto puede ser, digo, eso. Sí, puede ser por lo que decíamos, la trombosis en etapa aguda aumenta el calibre de la vena,
Y en la evolución pasa eso, lo que vos decís, empieza a disminuir, y lo otro que sucede es que las propias paredes, lo que yo siempre a veces le digo a los pacientes que me preguntan, ¿y esto cómo evoluciona cuando se hacen el diagnóstico, no? Y bueno, la vena, después de una trombosis, cualquier vena, en realidad es muy difícil que se reconstituya ad integrum, a pesar del tratamiento, ¿no? La vena, lo mínimo que le puede pasar es que tenga justamente ese engrosamiento parietal que tú dijiste, Andrea. La vena deja de ser imperceptible la pared y se ve una pared como esa que tú tenés señalada ahí. Puede ser un elemento de que tuvo una trombosis. Lo otro que le puede suceder es que se recanalice, pero parcialmente, como pareciera ser este caso, y lo que sí siempre pasa, lo que nunca puede pasar cuando está con tratamiento es que esa trombosis aumente. En general no pasa eso, ¿no? Pero lo que siempre pasa, que no, hasta ahora no lo mencionamos, que está bueno que lo mencionemos ahora, y que yo siempre le digo a los pacientes, es que las válvulas se destruyen. O sea, en el lugar donde hay trombosis, todas las válvulas se destruyen. Eso favorece después la presencia de trastornos posflevíticos y de insuficiencia venosa, ¿verdad? Así que bueno, va a tener, quizás va a tener un edema. Si tenía edema por la trombosis, después va a tener edema por la secuela. Así que sí, esto puede ser una recanalización parcial, porque por los elementos que dijiste, puede ser, está fina, está un poco más fina y las paredes un poquito engrosadas. Me queda la duda en el transversal del que tenés señalada la flecha, porque ahí la verdad que el diámetro está aumentado. Capaz que la longitudinal es la de la vena que está al costadito, la otra que tenés, y el transversal está mostrando la vena, otra vena más ocupada, ¿no? Está difícil eso. Es que ayer estábamos también, en un momento lo dijimos con André, que no nos quedaba como la duda de cuál estaba mostrando, porque la otra está bien como, está bien formadita, redondita. Sí. Como que, no sé. Y aparte que en esta capaz, lo que decíamos que capaz estaba comprimiendo, digamos, un poco también con el Doppler, y por eso la segunda está como más apretada, pero puede ser, o sea, puede ser el mismo paciente con dos estadios evolutivos, no sé, de repente. Puede ser. Lo que te iba a decir, Florencia, te iba a decir, que en el longitudinal, difícil que estés comprimiendo. En general comprimís en el transversal. No, digo en el transversal. Ah, está, perdón. En el transversal decía. Está. No, en el T. Está, bien. Está. ¿Cambió de caso? Sí, estaba pensando algo más de, si quieren agregar algo más de las trombosis infrapatelares, no sé, si quieren decir algo más. Los demás que están escuchando, que quieran preguntar algo. Estoy repasando yo a ver si dijimos todo. O sea, la anatomía, ya hablamos algo, cómo vamos a explorar, qué modalidades vamos a usar, cuál es la sensibilidad y el alcance de cada una. El modo B, que dijimos la compresión, el Doppler color, el espectral, la compresión distal, que no la usen cuando hay trombosis. Bueno, situaciones comunes, como dijimos, trombosis femoral, poplitea, la de pantorrilla, la tromboloflebitis ya hablamos bastante. Después hay situaciones más raras como las trombosis iliofemorales, que son proximales, que eso se ven en el contexto del puerperio, o en la embarazada, o por compresiones abdominales. Pero eso es el 10% de las trombosis profundas, que son diferentes mecanismos, no progresa de la pantorrilla hacia arriba, sino que en ese tipo de trombosis iliofemoral es al revés, por la compresión arriba abdominal, por distintas situaciones, embarazo, procesos expansivos, la trombosis es desde la ilíaca y puede progresar hacia la femoral, es al revés. Y
Bueno, dale, seguí, y antes de pasar a los diagnósticos diferenciales iba a decir alguna cosa de la trombosis. Dale, ese es otro. Sería el caso, este es un caso de trombosis venosa profunda a nivel de la vena safena interna del lado derecho. No, Y, trombosis venosa profunda no. perdón, sí. Superficial. Superficial. Y acá vemos el modo B y el corte longitudinal. Sí. Y después el Doppler color. Sí. Y tal, lo que vemos está el material ecogénico. Y después lo que vemos del lado derecho con el Doppler es como bueno, la ausencia de señal, el trombo, digamos, y está como en realidad pinta parte de la luz, nada más. Bien. Y en este caso, los dos cortes que ustedes muestran es en longitudinal. Si lo viéramos en transversal, lo veríamos en el ojalo proneurótico. Esta mujer, como ven, tiene mucho panículo adiposo, ven el tejido celular subcutáneo, a diferencia de las primeras que mostrabas. Y una cosa importante que no dijimos hasta ahora, en las flebitis superficiales, es que vemos alteraciones siempre por eso se llama tromboflebitis, porque la vena genera un proceso por la trombosis inflamatorio alrededor, que, claro, ustedes lo ven como un aumento de la ecogenicidad, que en este caso no se ve muy bien, pero lo ven como un aumento de la ecogenicidad del celular subcutáneo que rodea la vena. Ese es un elemento más. Y me ha pasado, capaz que alguno de los que hace Doppler hace más tiempo, que esté escuchando, le puede haber pasado, me ha pasado de ver pacientes que vienen con dolor y vienen con un trayecto doloroso y rojo en la safena, y no le veo nada adentro de la vena se comprime, pero le duele, tiene un dolor exquisito en la vena, y lo que le he visto son elementos como de periflebitis, o sea, le veo aumento de la ecogenicidad en el celular subcutáneo alrededor, sin embargo la vena se comprime en toda su extensión. Entonces, yo siempre le digo a los pacientes, bueno, usted contrólese, porque ese paciente no tiene ninguna indicación de ni antiagregante, ni anticoagulante, ni reposo, porque la vena está permeable, pero me ha pasado de alteraciones en el celular subcutáneo que van siguiendo el trayecto, y a veces preceden a la presencia de la trombosis. Otras veces hay procesos propios de celular subcutáneo, celulitis, hay, sí, sí, o propio erisipelas, o incluso picaduras a veces le interrogo picaduras de insectos, pero no, esas no tienen por qué ir acompañando el trayecto de la vena. En estos casos siempre acompañaban el trayecto de la vena. Lo vi en una o dos veces, y la verdad que siempre me generó la duda. Pero en realidad, cuando ustedes ven la trombosis de la vena superficial, siempre vayan a buscar las alteraciones asociadas, porque si ven la trombosis, también va a tener las alteraciones asociadas perivena, digamos. No he visto... Se puede tener alterado el subcutáneo, la pared, o sea, puede estar inflamado, generar dolor, pero no generar una trombosis. Sí, eso me ha pasado, pero ocasionalmente, no lo he leído en ningún libro, pero me ha pasado, y lo que les digo es eso, que estén atentos, porque no sea cosa que ellos en una semana sí tengan la trombosis, porque la verdad me ha generado la duda. Y he descartado otras causas, porque tenés que descartar otras causas, si le picó un insecto, que me ha pasado, si tiene en realidad una erisipela, que ese es otro tema, que justo lo comentábamos el otro día con Francisco Esteves, porque nos llega muchas solicitudes de pacientes con dato clínico erisipela, descartar trombosis. Nunca vi ninguna erisipela que tuviera trombosis. Eso quizás pueda ser debido a que son pacientes que tienen mucho edema, claro, mucho edema, y que sea un subregistro, y que no lo esté viendo, pero la verdad no me ha pasado, pero son situaciones comunes.
Y el otro es el paciente con una insuficiencia venosa crónica muy importante, con signos de trastornos tróficos, en donde hay muchas varices y en donde también hay incluso como calcificaciones en las venas. Esos son secuelas de trombosis viejas, evolucionadas, y bueno, y a veces pasa lo mismo que con la trombosis aguda, puede ser que en algún sector haya insertado una trombosis superficial. Pero bueno, esos diagnósticos, en esos casos a veces es difícil cuando tienen muchos trastornos tróficos, se forma como incluso como una capa como de cálcica, que es difícil que el ultrasonido penetre. Esos son de difícil exploración esos pacientes. Bueno, dale. No sé si quieren agregar algo más, lo que están escuchando. Francisco, Federico, Leticia Ferrari, Mariana, los que están ahí. Victoria. Hola, buen día. Sí, Francisco. ¿Cómo están? Bien, Sí. bien. No, en principio nada. Lo único, cuando hablabas de que, por ejemplo, veías alguna vena que tenía como inflamación alrededor, pero no tenía trombo. ¿Eso no se lo podría clasificar como una flebitis de la vena? Sí, y no una tromboflebitis. Sí, bueno, solo como una flebitis. Sí, porque no es una tromboflebitis. Claro. Pero la verdad, sí, está bien, una flebitis es una inflamación de la pared de la vena y no una tromboflebitis. Se podría poner así. Obviamente descartando todo lo otro diferencial que yo Claro, les sí, dije, sí. ¿no? Sacando Eso. que no sea un erisipela, ni que sea... Sí, puede ser, sí. Sí, no lo había pensado. Pero, porque en general siempre uno ve la ve la trombosis y la Claro, flebitis sí, por lo alrededor. general yo lo que veo es eso. Sí, sí. Pero sería como una inflamación de la pared de la vena, sí, podría ponerlo así, sí. Sí, está bien. Gracias. Bueno, Bueno. El del gemelar. El gemelo interno. A ver, ¿ese? Ese estaba bueno, si bien es una foto, igual la pusimos porque nos pareció que estaba bueno la morfología o el tamaño del trombo, como la ecogenicidad heterogénea que se ve y predomina lo hiperecogénico, y también en este caso está ubicado a nivel gemelar, en el gemelo interno. ¿Esa es una trombosis? Es enorme. Sí, Enorme el fue por eso. Este es un paciente de Tito, que fue una señora que fue enviada por una lesión muscular en el gemelo y en realidad lo que vio fue eso. O sea, ¿Pero era una trombosis eso? bueno, no sé, lo trajimos y para discutirlo. Está bueno también verlo en el longitudinal, ver si... En el longitudinal sí, y nos falta... lo más importante es verlo en el longitudinal, porque si eso es redondo de todos lados, no me parece que... O sea, es importante ver si está topografiado primero, si está en la topografía de un lago venoso, y después lo más importante es verlo en el longitudinal. No es infrecuente este tipo de consulta, que está haciendo ecografía de partes blandas, venga y te diga, no puedes venir a ver un paciente que tenga una duda si no es una trombosis, y después que nosotros estamos viendo un paciente y nos queda duda de que en realidad lo que tiene es otra cosa, y nos hacemos las consultas. Acá es muy difícil solamente con el corte transversal. Nunca vi una trombosis gemelar de ese tamaño. Hay que verlo en el longitudinal, y bueno, Creo que nos también... mandó un video, Sí, después a te ver, lo paso. está. No sé, está en el seno del músculo, pero habría que verlo bien, no lo sé, es muy difícil. Nunca vi un trombo así.
Recuerden, también cuando ven trombos así, gordos, grandes, que ahí existen los trombos tumorales. Es muy raro de ver un trombo tumoral en los miembros inferiores. Es más habitual ver un trombo tumoral en la vena porta o en la vena renal, porque tiene un tumor renal o porque tiene un hepatocarcinoma. En los miembros inferiores, en general, las trombosis son crónicas, pero existen también trombosis tumorales, como en todos lados, y que pueden ser a punto de partida de un sarcoma, de un proceso tumoral de la región. Así que bueno, y si no es un trombo, pues, bueno, los otros diagnósticos diferenciales, un hematoma muscular. Federico dice, ahí, el sector posterior parece salir del músculo, el sector posterior sí. ¿Estás de acuerdo que no, yo qué sé, a mí no me parece un trombo común y corriente, te diré. Si es un trombo, puede ser hasta tumoral. Y dentro de y para lo clásico, porque diferenciar trombo tumoral de crónico, es ver la vascularización de ese trombo, ¿no? Que a veces es muy difícil con el doble color, incluso con la tomografía o la resonancia, pero no sé, me parece que si sea... querés te paso un video. Sí, está. Capaz que está bueno para que nos digas, a ver, creo que es te estoy pasando un par. Está. Me pasaron. Sí, ya lo vi. Perfecto. Está. Sí, se va la niña. Bueno, dale, seguimos y después lo vemos en Ahí el va, hospital. dale. ¿Está? Sí. Y bueno, hasta ahí los casos de trombosis, y después, bueno, conseguimos 2 casos como para mostrar algún diferencial. Sí. No sé si querés mostrarlo. Sí. ¿Qué es eso? ¿En dónde está eso? Bueno, ahí nos pasaron este caso como un Baker simple. Sería... La articulación. Mostrá, porque no me daba cuenta dónde estaba la articulación de la rodilla. Ahí está. Cuando ven un quiste de Baker, que es muy común, lo importante, esa no es la imagen más feliz, lo importante para hacer el diagnóstico de quiste de Baker, que es un receso sinovial, es ver que la comunicación con la interlínea de la rodilla y que se profundiza. Si ustedes me ponen solo esa imagen ahí superficial, pues es una imagen como quística, no le veo no me muestran la comunicación. Si tenemos uno que se ve un poquito mejor. Después yo tengo unos casos para mostrarle quiste de Baker. Que el paciente te va a decir que le duele ahí, vos ves que comunica y es anecoico, por eso decís que es un quiste simple, digamos, y ese paciente no va a consultar por eso. Ahora si querés con el otro, mirá, para quiste de Baker complicado, ya les paso el dato, que no sé si alguien lo va a presentar, para Ateneo, está el paciente famoso que anduvo deambulando por todo el servicio, con un quiste de Baker complicado, que fue el que terminó adquiriendo COVID intrahospitalario. Bueno. No sé si se entiende. Ese paciente tiene un ecodoppler que dice que tiene un quiste de Baker complicado, una tomografía que dice que tiene un hematoma en pantorrilla y bueno, se terminó solicitando una resonancia magnética por dudas, entre comillas, de ese quiste de Baker. Y él está. Y en el interín se adquirió en el hospital. Fue muy... Qué lindo. Sí. Bueno, ese paciente está ahí en la vuelta, si quieren las imágenes. No sé si alguien guardó las fotos de la ecografía. Bueno, dale, mostrá otro porque este no es de los más lindos. A ver. Bueno, en realidad... En realidad es un paciente que consultaba por una probable trombosis de pierna a nivel de la región posterior, ahí va, y en realidad en la exploración lo que se terminó valorando era esa colección de material ecogénico y a nivel de plano subcutáneo, y en realidad no mostramos todas las imágenes, pero toda la valoración de la parte venosa estaba bien, o sea, en realidad estaba bien, y solamente el hallazgo fue
y queríamos mostrar como, bueno, como diagnóstico diferencial que la parte, yo qué sé, infecciosa o en este caso una colección que puede ¿no? dar que puede dar una sintomatología parecida y el clínico puede pensar en una trombosis, pero en realidad termina siendo otra cosa. Bien. Pero después de diferenciales no conseguimos otra cosa. Bueno, ¿tienen más casos? No, acá en la presentación no. Bueno, a ver, voy a poner que quiero poner los casos que a ver si puedo mostrar algunos casitos que tenía medio rápido para complementar lo que mostraron y decirles, pasarles el aviso y para darles ideas. Nosotros habíamos hecho un trabajo que le iba a sacar foto porque no lo tengo en digital, que está publicado en la revista de Imagenología, pero que no está disponible digital, que era sobre justamente, yo ya les comenté algunos, los diagnósticos diferenciales de la trombosis venosa profunda. Entonces tomamos 100 pacientes que vinieron consecutivamente de emergencia del hospital de clínicas a hacerse un Doppler con dato clínico de trombosis venosa profunda y analizamos, digamos, cuántos efectivamente tenían trombosis, cuántos no. Y bueno, y lo que encontramos fue más o menos la misma casuística que hay en todos lados, que un 20% de los pacientes se comprueba que tienen una trombosis venosa cuando vienen con el probable dato clínico, ¿no? Una cosa importante es que no todos los pacientes lo tienen, es los dedímeros. Pero no todos los pacientes lo traen. Y encontramos un 20% entonces que tenía trombosis. Ahí ven la pantalla, ¿no? Ahora sí. Y el resto tenían otros diagnósticos diferenciales. ¿Cuáles eran esos diagnósticos diferenciales? Bueno, eran quiste de Baker, complicado, porque por algo da la sintomatología, no trombosis venosa profunda, sino tromboflebitis, porque en realidad el diagnóstico era trombosis venosa profunda. Bueno, no, tenían tromboflebitis. Y otros casos de insuficiencia venosa crónica, linfedema. Después, pacientes, lo estoy diciendo de memoria porque no lo pude, lo iba a buscar y después me olvidé. Pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, que tienen edemas de miembros inferiores, a veces son asimétricos. Habíamos encontrado todos esos, digamos, diagnósticos diferenciales. Y bueno, salió, es un trabajo que, bueno, parece sencillo, pero que en definitiva lleva a que uno haga una búsqueda y trate de cotejar lo que dice la bibliografía. Esto. A ver si puedo ir directo a la parte de que les quería mostrar. Acá. Bueno, repasando un poquito. Ay, ¿por qué no me muestra al principio? No sé, no puedo, porque me voy a mostrar al principio de la presentación. La definición de la trombosis, ya la vimos, las formas del diagnóstico. Buscar cuáles serían los factores de riesgo para esa trombosis, si es que el paciente, acá, si es que el paciente tiene acá los factores de riesgo, si es que el paciente hizo interrogarlo, si hizo un reposo prolongado, si tuvo una cirugía reciente, puede ser en el contexto del embarazo, o el uso de anticonceptivos, o trastornos de coagulopatía en pacientes jóvenes. Cuando vemos extensas trombosis, enseguida los van a estudiar para el síndrome antifosfolipídico y hacen toda la valoración, si usa anticonceptivos orales. Y después, en los más añosos, siempre cuando son extensas trombosis y no hay un factor como un reposo prolongado o porque le operaron la cadera, cuando son pacientes medios más veteranos,
incluso me ha pasado de ver trombosis bilaterales. Cuando las trombosis son bilaterales, son muchas veces paraneoplásicos. Ya sea como fenómeno paraneoplásico porque tiene un cáncer de pulmón que no se diagnosticó o algún otro tipo de enfermedad oncológica, o directamente porque cuando ven bilateral vayan a verle el abdomen. Y cuando ven extensas trombosis, si es un paciente ya, no es una muchacha joven que, bueno, uno puede pensar que es un antifosfolipídico, vayan y búsquenle el abdomen, porque quedan, está muy bueno cuando ustedes pueden avanzar algo más de lo que les están pidiendo. Yo he encontrado tumores renales, que no se sabía, conglomerados retroperitoneales, tumores de ovario, cualquier causa que produzca una compresión extrínseca, que pueda estar dando mayor éstasis venosa, o tumores como el renal que tienen más predisposición a hacer trombosis. Y cuando son bilaterales, sospechen, abran los ojos porque muchas veces son paraneoplásicos. Y no es raro encontrar bilateral. Bueno, dijimos que, por eso lo dice ahí, si es bilateral, sospechar neoplasia, lo puse ahí porque se ve que es algo que ya lo está estudiado, además. Bueno, la trombosis es un problema muy frecuente, en pacientes además que están hospitalizados aumenta el riesgo, y una cosa que no lo dejé para el final dentro de los factores de riesgo, el factor de riesgo más importante para tener trombosis es que el paciente haya tenido una trombosis previa. La trombosis en el miembro lo condena a que después sea más fácil que tenga nuevas trombosis. Eso también se lo digo a los pacientes cuando tienen trombosis, porque las paredes, como dijimos, quedan alteradas, las válvulas se comprometen, hay reflujo, hay síndrome posttrombótico, y todo eso combo hace que sea más fácil que tenga una trombosis posterior. Así que interroguen los factores de riesgo, cuando no sean evidentes, intenten buscar algo más en el paciente. Sobre todo cuando el edema, no comprueban que tiene trombosis, tiene edema y encuentran un flujo que no es fásico, un flujo continuo. O tienen un flujo continuo en un miembro y que del otro lado es normal, vayan a buscar alguna causa de compresión en el abdomen. Eso también. No es trombosis, pero entra dentro del capítulo de el edema, digamos. Bueno, para hacer el diagnóstico ya dijimos todo. Para terminar el estadio evolutivo también. La extensión proximal del trombo. Bueno, de las limitaciones no dijimos, el sector cabo-ilíaco tiene menor rendimiento cuando el paciente tiene un edema muy importante o cuando hay cirugías recientes. La sensibilidad, dijimos, es muy buena suprapatelar, pero disminuye en el infrapatelar y en pacientes que son asintomáticos. Que es muy raro que hagan descartar una trombosis en un paciente asintomático. Ahí les muestro una TDP aguda, justamente con el reper de la arteria, que fue lo que faltó un poquito hoy cuando hoy vimos los casos, que la vena, en este caso femoral superficial, va acompañada de la arteria, y esa vena no tenía vascularización con el Doppler color y tenía un material ecogénico. La compresión, las dos fotitos que le dije, reposo y al lado compresión. Un reper para ver que la compresión que están haciendo es adecuada es ver que la arteria también se puede comprimir un poco. Fíjense cómo se deforma ahí. La arteria la van a comprimir un poquito, pero la vena no. Bueno, una trombosis aguda, bien, solo en el modo B. Una trombosis parcial, como ya mostramos. Trombo libre, ahí con las flechas está mostrado. Esta es una foto del hospital recontra vieja, pero que mostraba trombosis de la tibial posterior y también de lagos venosos. Son dos pacientes distintos, uno con el modo B y otro con el Doppler color. Bueno, trombosis subclavia, se las mostré ahí, las puse ahí para mencionar. En los ejes miembros superiores, subclavia, axilar, yugular, son todos sectores accesibles a la exploración.
pero que pierden sensibilidad con la maniobra de la compresión. En la subclavia perdemos la compresión, que es una maniobra muy importante, así que nos quedamos solo con el color y el Doppler. Pasa lo mismo en el sector ilíaco, ¿no? En los ejes ilíacos tampoco se puede comprimir. Bueno, eso es una foto del libro que, bueno, hablamos de eso. Y acá, algunos de los diagnósticos diferenciales del trabajo que les dije. Estas son fotos de los casos del trabajito que hicimos. La de arriba es una foto, está hicimos una composición. Esto va con esto. Digamos, el transductor no le daba para abarcar todo lo que era ese hematoma. Era una colección que se produce entre los músculos, una hematoma o una colección interfacial que justamente está en una topografía donde no están las venas, sino que se produce en el plano en que está el músculo del gemelo y el sóleo, y se produce como esa colección anecoica que tenía un septo que era un hematoma interfacial. Y acá abajo teníamos un paciente, como yo les dije, con insuficiencia cardíaca congestiva, que lo que da es eso que se llama latido venoso. Porque la insuficiencia cardíaca derecha se transmite, digamos, el flujo de las cavidades hasta los miembros, y se produce ese flujo o latido venoso, que produce edema. Y ahí entra toda la listita de diagnósticos diferenciales que estuvimos comentando. La trombosis de la safena interna, modo B, arriba ya lo dijimos, callado, corte transversal. Ahí el ojal aponeurótico se ve bien, en el transversal lo que les quise decir hoy, corte transversal, en el ojal la safena interna. Y con el Doppler color, acá en el longitudinal, parecida a la imagen que mostraron hoy en el video. Aquí estaba el callado, la válvula acá no se ve, pero el trombo proximal estaba acá, y con el Doppler color no se rellena. Acá está el quiste de Baker más lindo que yo les quería mostrar, más lindo que el de ustedes, pero no está el quiste de Baker, pero ven que se ve como una conexión hacia la interlínea articular. Pero miren qué lindo, por eso lo tengo. Tenía un quiste de Baker que es recontra común de ver, que no estaba complicado, pero tenía una trombosis. ¿La ven ahí? Que se ve la arteria, pero en la vena estaba trombosada. Por eso lo tengo. Lo guardé por eso, porque tenía el quiste, pero además tenía la trombosis. Así que no se queden con que, vimos el quiste y ya está. No, tenía las dos cosas. Bueno, algunas preguntas que yo me hacía y me sigo haciendo para lo que hacemos la guardia. Se requiere el diagnóstico urgente de una trombosis, y ustedes están en el hospital y van a empezar a hacer la guardia. Bueno, no es una urgencia para salir corriendo, sí una oclusión arterial aguda que puede comprometer la viabilidad del miembro, pero no una trombosis. Podemos esperar, y esto en la literatura yankee está súper descrito, porque claro, no hay recursos para hacer la trombosis. Se ven generalmente, se ve al otro día y se ven puertas, se hace un descarte rápido. Incluso hay algunos protocolos que proponen como una ecografía FAST en la puerta para hacer la compresión, pero en realidad el estudio completo puede hacerse y diferirse hasta el otro día. ¿Es necesario explorar los dos miembros? Otra pregunta que me hago habitualmente cuando me ponen ecodoppler venoso en miembros inferiores, arterial venoso en miembros inferiores. No. Edema, descartar TBP, edema de miembro inferior izquierdo. Bueno, me hago el miembro inferior izquierdo. Sí, eso es súper habitual que pidan todo. Sí. Si es sintomático, hay que explorar solo el miembro que es sintomático. No. ¿Cuándo explorar los dos miembros? Bueno, cuando el paciente tiene, por ejemplo, búsqueda de foco embolígeno. Otra pregunta muy habitual, que nunca les veo nada y a todos les debe pasar lo mismo. Búsqueda de foco embolígeno, la mayor parte de las veces no le encuentro nada en ninguno de los dos miembros, pero ahí hay que explorar los dos. Claro. Y después me ha pasado de ver bilaterales. Bilaterales, cuando hay una trombosis muy extensa, cuando es muy viejito, no cuesta nada ver los dos miembros porque a veces son bilaterales.
Bueno, para la TDP recurrente, que es un dolor de cabeza, es importante contar con estudios previos, se los dije, para determinar la extensión del trombo. Y, ¿por qué eso? Porque el que tiene antecedente de trombosis va a seguir teniendo trombosis. Entonces está bueno saber dónde la tenía, hasta dónde le llegaba, qué características tenía el trombo. Y bueno, después el algoritmo en el tromboembolismo pulmonar, bueno, eso no lo he revisado últimamente. Ahí entra todo el tema de los D-dímeros y de otros estudios, como por ejemplo la angio-TC, que sí, que es de ayuda, digamos. O sea, cuando pedirle el ecodoppler a veces puede ayudar en la decisión terapéutica, pero a veces son pacientes que ya sabemos que tienen un tromboembolismo. Igual vamos a buscar el foco, es importante encontrar y ver dónde está el foco. Bueno, las ventajas del ecodoppler que ya lo sabemos. Acá quise poner los criterios de la American College of Radiology, pero no pueden sacar la tabla para ponérselas acá. Pero bueno, el ecodoppler es prácticamente la herramienta para el diagnóstico de la trombosis, pero no quise dejar de mencionar otros estudios en los cuales ustedes participan frecuentemente, en donde es muy importante que ustedes pongan si tiene una trombosis o no, porque a veces las tomografías de abdomen pelvis, en este caso muestra un muslo, pero en tomografías de abdomen pelvis ven trombosis ilíacas y pónganlas, o femorales. Pueden ver como en este caso hay un realce de la pared, que hay un defecto de relleno en la luz, lo pueden poner. Y por supuesto, en la resonancia magnética, que en algunos casos puede tener indicación. También se ven los mismos hallazgos, el realce de la pared y el defecto en la luz. Y creo que no tengo más nada. De TEP podríamos hablar otra clase, y de trombosis abdominal, venosa, también, porque en realidad a veces se piden estudios específicos para valorar el sector ilíaco, en donde se sigue sospechando que hay trombosis y a veces el Doppler tiene menor rendimiento. Bueno, no sé si quieren preguntar algo. Capaz que repasar o aclarar lo que vemos en el espectral, que en realidad yo no conseguí como un caso que mostrara. Bueno, en el espectral lo que se ve es el flujo venoso normalmente es fásico con la respiración. Tenés que pedirle que respire hondo y largue, y vos veas que realmente hay una fasicidad. Cuando se pierde esa fasicidad, anda a buscar, si no tiene trombosis, anda a buscar una compresión proximal, sobre todo cuando es asimétrico. El otro miembro es asimétrico. Después, cuando empieza a tener... Eso de las maniobras. Sí, ahí está, lo de las maniobras. Cuando descartaste que tiene trombosis en el modo B, vos podés comprimir la pantorrilla y te pones en la poplitea o en la femoral y vas a ver que aumenta el flujo rápidamente aumenta el flujo. Si aumenta lento, busca un sector de la poplitea donde, o entre donde vos comprimiste y estás, que esté obstruido, porque capaz que hay un trombo en el intermedio. Y después, cuando tenés la trombosis puesta, vas a buscar si hay ausencia de Doppler color y ausencia de espectro, que puede ser que cuando la trombosis ocluye la luz, o puede ser que tengas una recanalización. Cuando tenés recanalización, ni pongas, podés poner el espectro, pero no tiene mucho sentido, el espectro te va a dar todo alterado. Y lo que sí es importante es cuando el paciente tuvo el episodio de trombosis y vos querés ver si tiene reflujo profundo. Ahí lo que tenés que hacer es pedirle que haga maniobra de Valsalva para ver si hay reflujo y hasta dónde llega el reflujo. Los reflujos se clasifican en grados, hasta el grado 4, que es popliteo y de pantorrilla, que es el más grave. Te conviene explorarlo con el paciente de pie y son causa de síndromes postflevíticos. O sea, el paciente viene con trastornos tróficos, con edema. Digamos, es diferentes situaciones, ¿no? Pero en sí en la trombosis, en el diagnóstico de la trombosis como que no, es cuando lo querés
descartar que hay una trombosis, comprimís abajo, mirás arriba, después descartas que no haya una compresión proximal, le pedís que respire hondo y largue para ver que haya fascicidad. Y en el paciente añoso con insuficiencia cardíaca vas a ver un latido venoso. ¿Está? Bien, bien. Bueno, con esto y un bizcocho, yo voy al hospital a eso de las 11 y poquito. ¿Está? Bárbaro. Bien. Bueno, seguimos la semana que viene, que es carnaval, no sé, capaz que lo dejamos para la otra. No sé qué algo, después vemos qué tema. ¿Está? Bueno. Dale, bárbaro. Dale, chao. Gracias, chao, chao. Chao.